en el que poco a poco estás viendo que dos personas van a llegar a coincidir y con pequeños subterfugios las va acercando y vas viendo que realmente esa escena es la que cualquier ser humano ha tenido con su chica o cualquier chica con su chico. Que hay esa claridad de llegar a mirarse a los ojos y entender que todo lo pasado, que todos los engaños que han tenido y las cartas y no cartas, en la mirada queda reflejado y están enamorados y ya es para siempre, o parece para siempre. Todavía en esa época era para siempre. Dime una cosa, Eduardo, ¿cómo resumirías tú la llegada de Molière en el siglo XX a Hollywood en vez de escribiendo comedias como las hacía, haciendo películas? Pues yo creo que deslumbrante. Yo creo que uno de los rasgos precisamente para mí que definen a Lubitsch es que es un director profundamente europeo. Quizás de alguna manera, aunque fue muy aceptado en Hollywood, llegó a dirigir la Paramount. Cuando alguien llama en una situación de quiebra, como has dicho tú, para salvar un estudio como la Paramount, es que se le reconoce una capacidad técnica realmente notable, ¿no? Pero Lubitsch fue y siguió siendo profundamente europeo, a la vez que americano, como en alguna forma quizás todavía más americano fue Billy Wilder, ¿no? Pero la presencia es Billy Wilder, ¿no? Aunque desgraciadamente ya no dirija películas en Tiene este 90 años, momento, ¿no? 89. Pero la presencia de Lubitsch en Hollywood es la aportación de toda una cultura europea. Yo creo que esta es una película profundamente europea, aunque tenga sus toques americanos, y gran parte del cine de Lubitsch está entroncado en ese aspecto, vamos, ¿no? ¿No sería de alguna manera, Miguel, esta película, ese entroncamiento que dice Eduardo del cine europeo con el cinismo de la comedia americana y que está muy bien mezclado ya en el bazar de las sorpresas? Yo creo que hay una cosa que es muy fundamental en esta película y que es un poco sorprendente. Es de las pocas películas de Lubitsch que ocurren, digamos, en la época misma en que están hechas. Está hecha unos pocos años antes, vamos, la acción es un poco anterior, porque deduces por las alusiones que hay que es como el año 36, una cosa así, es antes de la guerra, evidentemente, y ni siquiera se vislumbra que vaya a haber la guerra mundial. Y por otra parte, bueno, desde el año 28 hay no habíamos alusiones al hecho año 28 una luego, caja tan y grande. hablan de Desde el año millones de parados. 28, Luego, evidentemente, esta están noche como pueden empezando a salir de la sentirse Gran muy Depresión. Como ahora, vamos. Sí, una situación bastante paralela, ¿no? Entonces, aquí la cuestión que hay es que si no nos advirtieran que es Budapest al principio, es muy fácil. Yo conozco gente que le han tenido ese efecto, que han pensado que ocurría en Estados Unidos y que de hecho podía ocurrir igualmente en una pequeña ciudad del Middle West americano. Porque es una película, contrariamente a otras de Lubitsch, muy centrada casi en un escenario único, que es la tienda. Y que además está vista la tienda no como un gran lugar céntrico que cruzan personajes, sino está centrado realmente como un hogar. Y hay un elemento que tiene mucho que ver con lo que el otro día hablabais a propósito del ejército en John Ford, que es la tienda como hogar de un antiguo modelo de tienda que es casi una familia. Que en ocasiones son los propios miembros de una familia los que atienden y que están de dependientes, y en este caso son gente casi adoptada por la familia. Entonces yo creo que ahí hay una mezcla de elementos americanos procedentes además del espíritu del New Deal, junto con elementos europeos de esa tradición de los ciento y pico famosos dramaturgos húngaros desconocidos a las que siempre recurría en última instancia Melchior y todos estos. que es increíble, o sea que es una fusión perfecta de esto, porque es una cosa que es curiosa esta película, que siendo muy sencilla no lo es por despojamiento, sino por una riqueza enorme, porque es al mismo tiempo, como acaba de comentar Juan, una película de amor, y al mismo tiempo es una película de sociología, y al mismo tiempo es una película sobre un microcosmos que es una tienda y sobre las relaciones laborales, y al mismo tiempo es 100.000 cosas más. Pero también, como decía Juan Cobos, al ser el protagonista James Stewart te lleva un poco al mundo de Frank Capra, a ser una película americana como con Margaret Sullivan. También hay que tener en cuenta que tanto Lubitsch como su escritor Samson Raphaelson habían trabajado. Él había trabajado en la tienda de su padre, pero también Samson Raphaelson había trabajado todos los fines de semana durante 2 años en la feria de Chicago, en una tienda. Es decir, hacen el mundo de las taquillas, cuando dejan la ropa, cuando la sacan. Hay una cotidianidad, pero sobre todo yo creo que tiene muchos elementos también autobiográficos. Es una comedia que se aleja un poco de esa cosa que tú decías antes, de la elegancia, la sofisticación, la frivolidad, naturalmente siempre con una punta de melancolía y de tristeza que tienen todas las obras de Lubitsch. Pero aquí hay muchos elementos autobiográficos. El personaje de Matuchek es impresionante, cómo va desarrollándose la tragedia de ese hombre, ¿no? Y ese adulterio le pilla muy de cerca a Lubitsch, además.
Sí, sí, lo hablábamos cuando hablábamos precisamente de John Ford. Es difícil de separar las vivencias personales de un artista de su propia obra, y ya lo has apuntado en la introducción. La vida de Lubitsch fue realmente desgraciada en sus dos matrimonios. Alguien tan especialista en tratar frívolamente las cosas, o aparentemente frívolamente las cosas del matrimonio, la felicidad conyugal, la infidelidad, el triángulo, era, como se dice habitualmente, el marido el último en enterarse. Y en este caso, en los dos matrimonios, alguna anécdota podrás contar al respecto. No, pero sobre fue todo, el último. Sí, no, pero que sobre todo el triángulo en este caso era su mejor amigo, que era Hans Cralli, Y guionista. el guionista de 16 años de carrera con Lubitsch, su mujer y él, y evidentemente, y yo si no hubiera salido el libro ahora de Risa en el Paraíso, de Scott, pues no se podría contar, pero a mí me contó de primera mano Paul Conner, que era amigo personal suyo, cómo fue, y el comportamiento de Lubitsch no tuvo nada que ver con el comportamiento de sus personajes en las películas. Es más, cuando ya era un hecho la separación, y ya él se había ido fuera de su casa, en Beverly Drive, pues en un baile muy importante que se celebró en Hollywood, él coincidió que estaba Hans Cralli y su mujer bailando. Y entonces él se sintió muy mal. Estaba en la mesa con Paul Conner y que estaba David Selnick también. Y entonces le dijeron que no se preocupara. Pero parece ser, y la historia real, es que Hans Cralli, que medía 1,95, era un hombre guapísimo, rubio, con los ojos azules. Lubitsch no medía más de 1,60, pues empezó a tomarle el pelo y empezó como a agacharse, como si fuera un enano bailando, y haciendo unos pasos de baile muy raros. Y entonces Lubitsch se fue directamente hacia él, interrumpió el baile y le dio una bofetada. Parece ser que Hans Cralli, que pudo haberlo liquidado, porque superaba en todo, en peso, se retiró discretamente, pero la mujer, la que todavía era su mujer, entonces le abofeteó a Lubitsch. Lo llevaron a la mesa y le dijeron, hombre, compórtate por lo menos a la altura de Lubitsch. Y él dijo que no, y entonces salió y dejó a todo el mundo, y entonces fue muy difícil superarlo. En cambio, toda la habilidad que él tenía para contar esas relaciones, Maurice Chevalier, etcétera, que le ha contado maravillosamente, no lo pudo contar en su vida. No fue un hombre de grandes historias amorosas, y tampoco fue un hombre que tuviera la delicadeza que mostraba siempre en sus películas, lo cual quiere decir que una cosa es la vida a este lado de la cámara y otro al otro lado, ¿no? Sí, pero es realmente gran parte de la comedia. Es decir, las situaciones en esta película se producen también las situaciones de equívoco, las falsedades, las mentiras, las repeticiones de situaciones, que son elementos propios de la comedia. Aquí el equívoco es uno de los puntos centrales, concretamente un equívoco muy suave, con un suspense que es relativamente previsible, que son las relaciones postales entre Margaret Sullavan y James Stewart, pero también básicamente el equívoco que soporta Matuszek, el director, el propietario de la tienda, cuando se da cuenta también tardíamente, porque va invitando a sus empleados a que vayan a su casa. Es evidente que su mujer ha sido demasiado solícita con James Stewart, aunque este no, ciertamente enamorado por carta de Margaret Sullavan, no lo ha apreciado concretamente, pero sobre ese equívoco está construida la película, sobre ese equívoco y sobre un objeto que me gustaría destacar, que son la caja de música, la cigarrera esa, que es un poco el gimmick, el truco de guión, el MacGuffin, por hablar en términos de Hitchcock, de la película, porque si se fijan los espectadores, prácticamente vertebra casi toda la película como pequeño truco de guión. Es decir, el comienzo es el enfrentamiento padre-hijo, por decirlo de alguna manera, entre Matuszek, Frank Morgan y James Stewart, a cuenta de la horrible caja cigarrera con la música de Ochichornia, concretamente. Pero cuando llega Margaret Sullavan, es precisamente la caja la que le permite entrar en conflicto con Sullavan, adular de alguna manera a Matuszek y quedarse como dependiente dentro de la propia tienda. Pero después siguen todavía más, porque hay un plano maravilloso junto con Lubitsch, cuando comienza el segundo acto, por decirlo así, de la película, que es un plano del escaparate con todas las cajas. Han pasado de 6,95 a 2,95, no han vendido nada más que la caja aquella de la famosa señora, concretamente. Ochichornia, por cierto. Sí, el tema de Ochichornia lo repiten los músicos en el café cuando se van a encontrar postalmente, por decirlo de alguna forma, Margaret Sullavan y James Stewart, y al final Badass, el traidor, el verdadero amante de la mujer, es empujado por James Stewart y cae sobre las cajas rompiéndolas todas. Es decir, no han conseguido menos una, que además, para ya acabar por este recorrido mío a través de las cajas de música y de Ochichornia por completo, es precisamente el regalo que quiere hacerle Margaret Sullavan a James Stewart, y a través de Pirovich logra evitar y le regala una hermosa cartera de cerdo de importación, y ya parece que desaparece con el final de la película las horribles cajas cigarreras. Lo cito porque la utilización habilísima, astutísima, sutil por parte de Samson Raphaelson y Dan Lubitsch de un objeto que en la mayor parte de las comedias es muy importante. Recordemos, por ejemplo, el leopardo de La fiera de mi niña. Los monos
humanos en Me siento rejuvenecer, la serpiente Pitón en Las 3 noches de Eva, es decir, que el perro, el famoso perro que es el de Ella, él y Asta, las comedias de William Powell y Myrna Loy, creo que es el mismo perro en La pícara puritana de Leon McCarey, es decir, la utilización de animales o de objetos es un elemento muy característico de la comedia y que revela la enorme habilidad de esos grandísimos guionistas, por describir tú que has sido escritor, vamos, concretamente